esta presentación vamos a hablar de vamos a presentar un modelo bicompartimental del sistema respiratorio. El modelo bicompartimental del sistema respiratorio no tiene otro objetivo que facilitar el entendimiento de lo que pasa en la mecánica respiratoria cuando las dos bombas, el respirador y los músculos respiratorios del paciente, concurren para hacer un trabajo. El modelo de mecánica tradicional se basa en la ecuación del movimiento presentada originalmente por Otis, en donde la presión en un momento determinado del ciclo está representando el conjunto de varios componentes. El componente que implica resistencia por el flujo, el componente que implica elastancia por volumen y la PIP total del sistema, esto es, la presión remanente al final del ciclo previo sobre la cual los componentes elásticos y resistivos se agregan. Este componente de resistencia por flujo normalmente es estudiado por la mecánica dinámica y este componente de elastancia por volumen normalmente es estudiado por la mecánica estática. Adicionalmente, uno puede suprimir el componente de P0, el componente de PIP total, si considera el volumen en esta ecuación no como el volumen corriente, sino como el volumen por encima de la capacidad residual funcional. El modelo bicompartimental del sistema respiratorio, en lugar de este, implica un sistema en el cual hay dos compartimientos, un compartimento central y un compartimento periférico. Los nombres derivan de la topología. El compartimento periférico se llena y se vacía a partir del compartimento central. El compartimento central representa la vía aérea, el compartimento periférico representa al conjunto de la masa alveolar, y entre estos dos determinan las propiedades del sistema respiratorio. En realidad, el modelo bicompartimental del sistema respiratorio no es otra cosa que un modelo matemático alternativo para explicar el mismo conjunto de propiedades fisiológicas del sistema. De hecho, si uno quiere hacer una analogía con la ecuación del movimiento, esto es perfectamente posible. Al final de una expiración tranquila, el paciente se encuentra en capacidad residual funcional. Cuando uno agrega alguna restricción al flujo expiratorio, aparece un volumen agregado en el sistema que representa el volumen alojado por PIP. Y cuando uno no permite que el paciente exhale hasta su punto de equilibrio, sino que el tiempo expiratorio determina algún grado de atrapamiento aéreo, aparece un volumen adicional que representa la autopip que el paciente pueda tener. Si a este volumen a estos volúmenes les agregamos el volumen corriente, así queda configurado el sistema, y si además lo ponemos en condiciones dinámicas, en donde hay un gradiente de presión entre los dos compartimentos, explicado por flujo por resistencia, el sistema queda configurado de esta forma. Hasta acá la ecuación del movimiento está representada de la misma forma, solo que en el modelo bicompartimental lo que vamos a hacer es unificar todos estos volúmenes en un único volumen para el compartimento central y para el compartimento periférico. Así podemos decir que la presión en el compartimento periférico representa el volumen del compartimento periférico multiplicado por la elastancia del compartimento periférico, mientras que la presión en el compartimento central representa al volumen del compartimento central multiplicado por la elastancia del compartimento central. De esta forma, cuando uno está monitorizando la presión en la vía aérea, técnicamente lo que está monitorizando es el volumen de gas alojado en la vía aérea. Toda vez que este volumen de gas aumente, las presiones van a aumentar, y toda vez que las presiones disminuyan, se debe a una reducción del volumen de gas que la vía aérea tiene alojado. El modelo bicompartimental permite entender fácilmente cómo se comportan los diferentes modos ventilatorios. En volumen control, por ejemplo, el paciente recibe un flujo constante de gas por parte de la máquina. Esto genera un incremento progresivo de los volúmenes en el compartimento central. Al mismo tiempo se va llenando el compartimento periférico gracias a un gradiente de presión que se establece entre el compartimento central y el compartimento periférico. Este gradiente de presión se mantiene constante si el flujo es constante a lo largo de todo el tiempo inspiratorio. Desaparece cuando se genera la pausa inspiratoria, y a la apertura de la válvula exhalatoria el compartimento central se vacía rápidamente porque la resistencia de la válvula expiratoria es despreciable y lo permite, mientras que el compartimento periférico se vacía en forma progresiva. Este vaciamiento en forma progresiva determina una extinción progresiva del gradiente de presión entre el compartimento periférico y el compartimento central, y esto determina una curva de flujo expiratorio naturalmente decremental. En presión control, el respirador aporta una cantidad de volumen necesaria para presurizar la vía aérea hasta un determinado momento, hasta un determinado punto, y mantiene esa presión durante todo el tiempo inspiratorio.
todo el tiempo que está seteado como tiempo inspiratorio en la máquina. Al mismo tiempo, este incremento inicial de la presión en el compartimento central determina un gradiente de presión instantáneo importante que hace que el compartimento periférico comience a llenarse con un flujo que es progresivamente decremental a medida que este gradiente de presión entre los compartimentos se extingue. Si hay tiempo suficiente para esto, al final de la inspiración, las presiones entre los compartimentos centrales y periféricos se han equilibrado y aparece naturalmente una meseta de presión, una pausa inspiratoria que no está determinada por cambios en el comportamiento de las válvulas, sino simplemente por la extinción de este gradiente de presión. Nuevamente, cuando se abre la válvula exhalatoria, el comportamiento es exactamente igual que en volumen control. El compartimento central se vacía rápidamente por la falta de resistencia de la válvula inspiratoria y el compartimento periférico se vacía progresivamente a través de la resistencia inspiratoria con una curva de flujo decremental que está expresando la extinción progresiva de este gradiente de presión. El modelo bicompartimental del sistema respiratorio es útil también para entender el proceso de disparo del respirador. Cuando el paciente activa sus músculos inspiratorios, aumenta el volumen del continente del compartimento periférico y esto, con igual volumen del contenido, determina una caída de la presión. Se genera entonces un gradiente de presión entre el compartimento central y el compartimento periférico y un flujo desde el compartimento central hacia el compartimento periférico que reduce la presión en el compartimento periférico secundariamente a la reducción del volumen de gas alojado en el mismo. Esta es la señal que tiene el respirador y con la cual el respirador dispara el nuevo ciclo ventilatorio. Muchas gracias.